La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. ¿Cuántos estuvieron aquí en nuestra reunión anterior? O sea, que se acuerdan de la enseñanza anterior. Hablamos algunas cosas más sobre la autoridad y aprendimos algunos detalles más sobre la diferencia entre ser ovejas y ser hijos. ¿Cuántos hijos tengo acá? No me digas amén. Yo quiero ver las manos. ¿Cuántos hijos tengo acá? Muy bien. ¿Qué ventaja hay de ser hijo a ser oveja? Que la oveja te dije que no sirve más que para ser servida. En cambio, el hijo es en quien se va a reproducir el padre. ¿Ya? ¿Has oído aquel dicho que dice que de tal palo, tal astilla? Hijo de tigre, pinto y parado, ¿verdad? Y algunos otros detalles que reflejan que los hijos se parecen a su padre. ¿Cuántos hijos de Dios tengo acá? Espero que tú ya no quieras ser una simple oveja. Como cantábamos antes una vieja canción que decía: yo soy oveja de su prado, y te emocionabas tú porque eras oveja. Pero el Señor no quiere que seas oveja, porque nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero no te emociones tanto. Te quedas así como O sea, ¿crees tú que es nada más algo simple ser un hijo de Dios? ¿Por qué crees que mataron a Jesús? Porque Él fue el primero que vino a decir: yo soy el Hijo de Dios. ¿Por qué lo mataron? Porque decía ser hijo de Dios. Porque los mismos religiosos sabían que era algo que no cualquier persona puede ser. Y yo te digo que tú eres un hijo de Dios, que tienes esa facultad, que tienes ese don, que el Señor te ha dado ese privilegio, ese honor, y te quedas así. ¿Solo uno se emocionó? ¿Ves? Y que conste que ese aplauso no cuenta, porque es un aplauso solidario. O sea, como quien dice: sí, soy hijo de Dios, pues, pero ¿y qué? O sea, y si hijo, se te olvidó que eres heredero. Y si heredero, eres coheredero con Cristo. O sea, que tienes derecho de lo mismo que tiene Cristo. Eso no es así nada más. Ahora bien, las ovejas no pueden honrar, pero los hijos sí pueden honrar. Ya hemos aprendido que hay niveles de obediencia. El nivel más bajo de obediencia se llama sujeción. El segundo o el intermedio se llama sometimiento. Y el tercero se llama honra. Por eso te digo, solamente los hijos pueden llegar a honrar. Y algo que te ayudará dentro del reino para bajarle a tu orgullo. ¿Cuántos orgullosos tengo acá? Solo 2, 3. Los demás no se hagan. ¿Sí son orgullosos? ¿Cuántos orgullosos tengo? Bueno, ya con ustedes platico. Algo que te ayudará dentro del reino para bajarle a tu orgullo es quitarte el trauma de ser el primero en todo.
¿Sabes por qué saliste traumado con que quieres ser el número uno en todo? Eso fue desde la competencia cuando eras un espermatozoide. Porque si no llegabas primero, no contaba un segundo lugar. Y muchas veces nos han enseñado que tenemos que luchar por el primero, que el segundo no cuenta. Sí, está bien, pero dentro del reino las cosas cambian. Levanta tu mano, saca tu dedito, toca a tu vecino y dile: dentro del reino no es la misma lógica humana. No funciona la lógica humana dentro del reino. ¿Cómo es eso de aprender a ser el segundo lugar? ¿A quién le gusta ser segundo lugar? A ninguno. No te estoy diciendo con esto que te vuelvas conformista. Por supuesto que no. Pero que sí te saques ese trauma de querer ganarle a todos en todo. Porque hay varios principios bíblicos. Dice la palabra que vino el primer Adán, pero ese contaminó a toda la humanidad. Pero vino ¿el qué dice? Segundo Adán, y ese vino a rescatar a toda la humanidad. ¿Quién fue mejor, el primero o el segundo? ¿Cómo la ves? Cuando empieza el reinado dentro de Israel, ¿quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Él fue el rey número 1. Pero ¿cuál fue el mejor rey de Israel? El número 2, ¿qué fue? David. Incluso desde que estaba David bajo la paternidad o la tutela de Saúl, siendo el segundo al mando, hacía más que el primero. Tú puedes leer la historia de David y te vas a dar cuenta que cuando regresaban de la guerra, dice que la gente vitoreaba, aclamaba al rey, a Saúl, y decía: wow, felicitamos al rey porque mató a sus miles. Ay, el rey entraba así grandote. Y cuando entraba el segundo, todavía no era rey, decía: ¡ay, viene David! Él mató a sus 10,000. ¿Quién había hecho más? Levanta la manita, saca el dedito. No te traumes con ser el primero, dile. En el reino tienes que aprender a ser el número. En el reino tienes que aprender a ser el número, porque el número 1 es del Rey de Reyes. Es un principio bíblico. Entonces, cuando tú aprendes a no querer siempre ser el número 1, eso te ayuda a bajarle a tu orgullo y a ser un poco más humilde. Entonces, necesitamos entender esta situación. Y hablando de David, hay mucha gente que se queja de sus pastores. Yo he oído gente, incluso gente se ha venido a quejar conmigo de sus pastores. No sé cuántos se quejen de mí, ¿verdad? Pero aquí conmigo se han venido a quejar algunos. Pero honestamente yo no creo que haya alguien, ni actualmente, ni en el pasado, ni en el futuro, creo que vaya a haber alguien que tenga tan mal padre espiritual como David. Porque ese es su papá espiritual que tenía David, hasta lo quería matar. Si no estoy mal, como 27 veces trató de matarlo. ¿Cómo la ves? ¿Cuántas veces te ha querido matar tu pastor? Tú no sabes, ¿verdad que no? Pues dale gracias a Dios. En cambio, David sí estaba enterado, porque él se tenía que andar haciendo los quites, andarse escondiendo, salir corriendo. Entonces imagínate qué tan mala cabeza estaba sobre David. Sin embargo, él reconocía que ese era el ungido del Señor. Y en 2 ocasiones que tuvo la oportunidad él de quitarle la vida a Saúl, él siempre respondió: que el Señor me guarde de tocar a su ungido. Y eso necesitamos aprender, porque
Cuando hemos aprendido sobre autoridad, también nos hemos dado cuenta que la autoridad va relacionada con la obediencia. Y la obediencia no es fácil practicarla cuando tú no has bajado o doblegado tu orgullo. Porque entonces cuando se te manda a hacer algo, lo primero que salta es tu orgullo y dice, ¿y ese quién es para mandarme a hacer eso? Que vaya a mandar a su casa. Ve, ni mi papá me hablaba así. ¿Estás acá? Y otras situaciones que salen que aflora nuestro tan querido y acuchuchado orgullo. Entonces necesitamos entender que el orgullo es lo que no nos deja obedecer. Y hoy vamos a entender sobre el más alto nivel de obediencia. Porque la sujeción no es tan difícil. El sometimiento, pues tal vez te cueste un poquito más, pero lo que realmente se hace difícil para el ser humano es la honra. Y hoy vamos a aprender por lo menos 5 formas básicas de honrar. Y antes de empezar, quiero que digas algo conmigo. Levanta tu mano derecha. Di conmigo, Padre, necesito tener un código de lealtad y de honra a mi autoridad. ¿Estás acá? Muy bien. Vamos a leer el capítulo 20 del Evangelio según Mateo. Vamos a leer 2 versos. Leo el 25 según la Nueva Versión Internacional y dice: Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Antes de reconocer los 5 principios de la honra, aprende esto. ¿Quieres ser grande en el reino? ¿De veras quieres ser grande? Empieza a hacer lo que los demás no quieren hacer. ¿Qué es lo que no quieren hacer los demás? Servir. ¿Quieres ser grande en el reino? Jesús enseñó: haz lo que los demás no quieren hacer, que es servir. Es que tan bonito que es que le sirvan a uno, ¿verdad? Cuando vas a un restaurante y que solamente levantes la mano, llega corriendo el mesero: ¿en qué le puedo servir, señor? Señora, te dice, y tú te sientes así. Incluso si no se apuran, hasta les es así. Conozco gente que cuando tiene gente de servicio en su casa, les exigen, los menosprecian, los desprecian, los tratan re mal. ¿A cuánto les gustaría que los trataran así? No, no es bonito, ¿verdad? Pero dice el Señor, pues eso que no te importe. Tú procura servir. Porque aquí se aplica a otra situación. ¿Recuerdas aquel juego de palabras que aprendimos hace tiempo? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Muy bien, vamos a aprender el primer principio, es reconocer a la autoridad. ¿Cuál es el primer principio? Reconocer a la autoridad. Leamos el libro de Josué, capítulo 1,
verso 16, la Nueva Versión Internacional dice: ellos le respondieron a Josué, o sea, el pueblo: nosotros obedeceremos todo lo que has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes será condenado a muerte. Pero tú, sé fuerte y valiente. ¿Quién dijo esto? El pueblo. Después de que el Señor viene y le habla a Josué, en este mismo capítulo hay un verso que es bien famoso, ¿verdad? El verso 9 creo que es: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Y qué le pide el pueblo? Que el Señor siempre esté con él. ¿Y qué le había dicho el Señor? Siempre voy a estar contigo. Pero el pueblo le dice: mira, nosotros te queremos obedecer. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Lo primero que necesitas hacer es reconocer a la autoridad. O sea, reconocer quién es tu autoridad. Cuando hay alguna movilización por alguna guerra o alerta de guerra, se juntan los comandos del ejército o de los ejércitos y hay un montón de líderes. Hay diferentes rangos en el ejército, pero cada pelotón, cada escuadrón, ¿a quién busca? ¿A quién busca? Hay un montón que son autoridad y pueden tener el mismo grado o un grado más alto, pero ¿a quién busca el grupo? A su propia autoridad. Ellos reconocen, a la primera autoridad que reconoce el grupo es a su sargento. Es al primero que van a buscar. O de repente anda algún soldadito por ahí que se quedó perdido y le dicen: ¿de qué batallón eres? Y aunque no se acuerde del batallón, pero le dice: yo estoy con el sargento fulano de tal. ¿Qué es lo que está haciendo el soldado? Reconociendo su autoridad. Pregunta, no me la respondas. ¿Tú ya has reconocido quién es tu autoridad? ¿O todavía tienes esa batalla dentro de ti? Este es el primer paso: reconocer la autoridad. Segundo, la obediencia a la instrucción. ¿Cuál es el segundo? La obediencia a la instrucción. Mírame acá. Aquí no vienes a ver un espectáculo, no vienes por un show, no vienes a que te entretengamos. ¿Sabes cómo se llaman los que hacen películas, los que están detrás de la producción de las peleas, los que están detrás de la producción de todos los deportes televisados? ¿Cómo se le llama a esa gente? Se le llama la industria del entretenimiento. ¿Cuántos han ido al circo? No les voy a poner disciplina, de veras. ¿Cuántos han ido al circo? ¿Cuántos se han ido a reír con aquel peludo canche que viene ahí de vez en cuando? ¿Sí? Y se emocionan cuando miran pasar los furgones del circo, ¿verdad? ¡Ay, ya vino el fulano!, dicen. ¿A qué vas al circo? ¿A recibir adiestramiento para tu vida? ¿A qué vas? Vamos, ayúdame a predicar. ¿A qué vas al circo? A entretenerte. ¿Es cómodo estar en el circo? Honestamente, ¿es cómodo? ¿Verdad que no? ¿Es fresco? ¿Hay ventiladores en el circo? ¿Cómo estás en el circo? ¿No le estás diciendo a los servidores, ¿o sí?
Ahí no le pides a los servidores que enciendan los ventiladores, ¿verdad que no? Ahí no. Vaya, y deja eso en nuestro amado pueblo, con lo caluroso que es, estar dentro de una carpa, una lona de esas, rodeado de 1000 gentes. El vapor, el calor que generan esas personas, ¿es agradable? Pero nunca has visto tú que del circo se vayan antes de que se despidan hasta el final, ¿o sí? ¿Aló? Pero en muchas iglesias yo veo gente que ni siquiera han dado la oración final y ya la gente, cuidado con los callos. Solo pasan a los anuncios antes de la ofrenda. Ahorita que están con los ojos cerrados, vámonos, dice. ¿Aló? Ahora, ¿por qué estás tan tranquilo en el circo y te estás aguantando? Es más, pagas para entrar a sentir calor. ¿Cuánto te cobran por lo que te vas a ir a comer? Una soda, una gaseosa, ¿cuánto te vale ahí? El doble o el triple de lo que te cuesta en una tienda, ¿verdad? Pero ahí estás haciendo cola para dejar tu ofrenda. Y haces cola. Y nadie te saca de la cola. Porque te están, ayúdame, porque te están. Ahora, ¿qué beneficio tenés con el entretenimiento? ¿Cuánta gente? Mira, de veras, yo no tengo nada en contra del deporte, pero ¿cuánta gente de forma irracional hace que nuestro país se detenga solo por un bendito clásico de fútbol español? O sea, amigos, estamos en Guatemala. Hello. O sea, por si no has entendido cómo es el rollo. Hace muchos años atrás vino don Cristóbal Colón a las Américas. Erradicó a nuestros indígenas casi. Nos metieron todas las cosas españolas. Pero dice nuestro himno nacional que gracias a lo que hicieron, algunas personas nos independizamos ¿de dónde? De España, ¿verdad? Yo digo, ¿qué diría don Tecumumán ahora viendo a todos estos guatemaltecos entretenidos por los españoles? ¿Cómo la ves? ¿Y qué ganan? No ganan nada, pero hasta se pelean. Vieras los comentarios que se tiran en las redes sociales. Vieras todas las barbaridades. Yo sé que tú no lees esas cosas, ¿verdad? Pero a mí me han contado todas las cosas que se dicen ahí en las redes sociales, que los de este color contra los del otro color, y que sí, que les arde, que dónde están los estos ahora que ganamos. Y ¿qué ganaron? Pregunto, ¿qué ganaron? O sea, ¿cuánto le pagan a un jugador de esos? Son millones de euros. De esos millones de euros, ¿cuánto te dan a ti? Ah, no, pero tú andas comprando tu camisa del color de tu equipo y decís, ganamos. ¿Qué ganaste? Levanta la manita. Hazle a tu vecino, no seas ridículo, dile, ya madura. Ni eres español siquiera. Ah, pero es que todo es a causa de algo. Se llama entretenimiento. Porque es que mucha gente prefiere quedarse viendo televisión a ir a un servicio. Porque es que la gente prefiere ir a una fiesta, a un cumpleaños, al circo o a cualquier otro lado donde lo entretengan que ir al servicio. ¿Por qué? Porque en el servicio no te entretenemos. Aquí te entrenamos. Y eso es lo que tienes que aprender, a obedecer la instrucción que recibes. Yo me gozo que la gente sepa de Biblia.
En una ocasión me encontré con una persona de aquellas que les encanta dar a conocer lo que saben. Y me dice, usted es el pastor de tal lugar. Sí, para servirle, le dije. Entonces me dijo, dígame qué dice en tal cita bíblica. Y yo me quedé, saber, le dije. ¿No que es pastor? Pues me dijo, ahí dice esto y esto, así bien puntual. Ahora le dije, qué buena onda. ¿Y qué dice en esta otra cita? Me dijo, saber, le dije. Y me dijo qué decía. ¿Y qué dice en esta otra? Me dijo como unas 10 citas, ya cuando me había aburrido. Le dije, bueno, usted se sabe casi toda la Biblia, ¿verdad? Mejor que usted, me dijo. Bueno, le dije. ¿Y cuánto de eso practica? Le dije. Como caras vemos y corazones no sabemos, levanta tu mano izquierda. Ponla en el hombro de tu vecino y dile, pon en práctica lo que aprendes. No vengas por gusto a esta casa, dile. Es bonito que nos entretengan, sí. Yo me he dado cuenta que ustedes aplauden más de los chistes cuando les cuento que cuando reciben una palabra de verdad que les va a dar fundamento para su vida. Sí. Si les cuento un chiste, aplauden. Si los emociono, aplauden. Pero cuando les machuco los callos con algo que estamos cometiendo un error, para no seguirlo cometiendo, ¿estás acá? El segundo aspecto que estamos viendo hoy es la obediencia a la instrucción. Aquí vienes a ser entrenado. Y hay algo más. Hay mucha gente que le gusta ser almática, sentimental. Son muy románticos. Hoy no se sintió la presencia del Señor. Digo yo, ¿y en dónde vivís entonces? No vivís en la presencia del Señor. Que no la sentís. Hoy no estaba fluyendo el Espíritu Santo, dice. Es que hoy no lo sentí. Hay una canción que cantamos que dice, aunque mis ojos no te puedan ver. Y nosotros la modificamos. Y la otra parte dice, o te pueda sentir. O sea, aunque no te vea o no te sienta. Porque quienes siempre quieren sentir. ¿Y si no sientes? ¿Será que Dios ya se fue? ¿Será que Dios ya te abandonó? Vamos a ver honestamente, ¿a cuántos acá Dios les ha dicho, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo? Vamos, levánteme la mano, no me digan amén. ¿Cuántos? Vamos a ver. Entonces, como tienes la mano levantadita ahorita, aprovechando, saca el dedito, hazle a tu vecino, ubícate, dile. Ya deja el show almático. Es que todo lo queremos sentir, ¿verdad? Es que hoy se sintió como que iba bravo el pastor. Va de garrotearme estaba, dice. El tercer punto es servir a la autoridad. ¿Cuál es el tercer punto? Estamos viendo 5 aspectos de honra. Yo recuerdo que cuando llegaba el día de que se festejaba a las madres, cuando era el cumpleaños de mi mamá, cuando era Navidad, bueno, aquí celebramos Nochebuena, no Navidad, y yo llegaba con algo que había logrado conseguir de alguna manera para regalarle a mi mamá. Ella lo recibía, pero me decía, en lugar de regalarme cosas, mejor regálame obediencia. Enséñame que haces lo que te enseño. Por eso es de que en el aspecto que estamos terminando de ver, que es obedecer a la instrucción, implica honrar. ¿Cuántos son padres acá? ¿Cuántos se sienten satisfechos así, grandotes?
al ver que sus hijos hacen lo que ustedes les enseñaron? ¿Cuántos se sienten así? ¿Solo yo? Ahora imagínate cómo se sentirá el padre cuando ve que tú empiezas a hacer eso que te está mandando a instruir. Honrado, así se siente. El tercer aspecto, te dije, es servir a la autoridad. Cuando Dios libera a Israel de Egipto, se estima más o menos que son unos entre 8 a 20 días así, bien despacio, el camino entre Egipto y la tierra prometida. Pero el Señor dijo, Él mismo dijo, no los voy a llevar directo porque vienen de ser esclavos, ellos no conocen la libertad y tampoco conocen de la guerra para conquistar. Entonces dijo, los voy a llevar por el desierto para entrenarlos. ¿Para qué? En ese entrenamiento el líder, ¿quién era? Moisés. Pero Moisés tenía un siervo, o sea, un sirviente. ¿Con qué te dije? Pregunto, ¿qué hace un sirviente? ¿Qué hace un sirviente? ¿Cuándo? Siempre que tenga ganas, siempre que esté sano, siempre que no esté lloviendo. ¿O cuándo es que sirve un sirviente? Hay un viejo corito que decía toda la vida, ¿verdad? ¿Cuándo sirve un sirviente? Pues Moisés tenía un sirviente y era Josué. Cuando Moisés decide enviar 6 grupos de 2 personas, o sea, a 12 personas, a ver la tierra prometida, entre esas 12 personas iba Josué. Y Josué con Caleb fueron los únicos 2 que regresaron a decirle a Moisés, entremos porque el Señor nos va a dar la victoria. Y las otras parejas, o sea, las otras 10 personas le dijeron, no, nos ven como langostas, solo gigantes, la tierra devora a sus habitantes, solo ciudades fortificadas. Y todos hablando que no iban a poder. Solo Josué y Caleb le dijeron a Moisés que sí. Y a pesar de que su sirviente le dijo a la autoridad, a Moisés, que sí, Moisés no le puso atención. Pero esto no traumó a Josué en decir, ahora me desquito, ya no le sirvo. Ahora cuando me pida algo, hay que mire quién se lo hace. ¿Qué se cree ese si ni mi papá es? ¿Aló? No sucedió eso. Israel anduvo por el desierto 40 años. ¿Cuánto estuvo de sirviente Josué? ¿Cuánto estuvo de sirviente? 40 años. Pregunto, ¿crees tú que se requiera paciencia para ser sirviente de alguien 40 años? ¿O no se requiere paciencia? ¿Se requiere amor ser sirviente de alguien 40 años o no? ¿Y cómo le servía Josué a Moisés? Bien. Fíjate que en una ocasión dice que había una batalla y como había mucho simbolismo en el pacto mosaico, Moisés levantaba las manos y cuando levantaba las manos el pueblo vencía. Pero ¿cuánto tiempo podía aguantar el Moisés de tener los brazos levantados? Se cansaba. ¿Y quién llegaba a auxiliarlo? Josué llegaba a ponerse abajo de él, ¿a qué? A cargarle los brazos. Ahora, ¿cuánto tiempo crees tú que dure una batalla, una guerra? ¿Unos 15 minutos?
No, por supuesto que no, tarda horas. ¿Iba a sudar en esas horas? ¿Iba a transpirar? Yo creo que todavía no había de aquel desodorante Clinical, ¿verdad? Aquel que te elimina el sudor completamente. Yo creo que no había de ese. Entonces imagínate cómo olía el Moy. ¿Y dónde estaba alojado Josué para detenerle el brazo a Moisés? ¿En dónde? Ahí donde más huele, ¿verdad? ¿O no? ¿Y cómo estaba Josué? Sirviendo. ¿Cómo la ves? Se levantó contra Moisés Coré. Se levantó contra Moisés sus hermanos. Se levantó contra Moisés muchas personas. ¿Y Josué? Se mantuvo leal. ¿Recuerdas lo que te dije que le pidieras al Padre? ¿Un código de qué? ¿Qué le pediste al Padre al inicio de hoy? ¿Un código de qué? ¿Ya se te olvidó tan rápido? Levanta tus manos conmigo. Te lo voy a repetir y espero que te lo apuntes en tu mente y en tu corazón. Padre, dame un código de lealtad y de honra a mi autoridad. ¿Qué necesitamos, amigos? Lealtad. A lo que nosotros llamamos fidelidad es lealtad. Porque para Dios, fidelidad es producción. Pero aparte de producir en el reino, necesitamos ser gente leal. Gente que no va a traicionar. Gente que no se va a aprovechar cuando tiene un descuido, cuando está cansado, cuando está herido, cuando está mal la autoridad. No va a ser gente que se aprovecha a tirar una cascarita para que se resbale ahorita que va débil la autoridad. ¿Estás acá? La gente leal no hace eso. Pero cuando no tenemos lealtad, sí lo podemos hacer. Josué sirvió a Moisés. Eliseo sirvió a Elías. Timoteo sirvió a Pablo. Y cuando tú te pegas con la autoridad, se te pega la unción. No sé si escuchaste. Cuando tú te le pegas a la autoridad, a ti se te pega la unción. Conozco un testimonio muy hermoso. Fíjate, había un yerno de un pastor ya bastante avanzado de edad, y dice que los lunes no estaba este pastor en su casa, entonces llegaba el yerno, que también era parte de la congregación, llegaba y se ponía a lustrarle los zapatos. Se ponía, porque era un pastor viudo, se ponía a plancharle sus camisas, hacerles bien sus quiebres, no dejarlas todas así, ay, que se van, no, bien planchaditas. Todos los lunes. Y nunca le dijo al pastor que él era el que lo hacía. En una ocasión que él llega a donde el pastor guardaba los zapatos, él abre la zapatera. Y cuando él abre la zapatera, algo salió de la zapatera. Y a partir de ese día, el Señor lo empezó a usar con milagros y sanidades. ¿Él lo estaba pidiendo? No. ¿Qué estaba haciendo? Pregunto, ¿qué estaba haciendo? Sirviendo. Porque cuando te le pegas a la autoridad, la unción se te pega. Cuando Eliseo era un profeta ambicioso, hay que reconocerlo, bastante ambicioso. ¿Cuántos ambiciosos tengo acá?
Qué bueno. Esto va para ustedes. ¿Cuántos quieren más de lo que Dios les ha dado? Así honestamente, ¿cuántos quisieran el doble, el triple, el cuádruple de lo que Dios me ha dado a mí? ¿Sí? Vaya, apunten pues. Elías no quería ungir a Eliseo. Lee la historia y vas a darte cuenta que Elías no quería. Como que no le caía muy bien el tipo. Pero al fin le hace caso a Dios, porque ni modo, era orden de Dios, y lo unge. Y le dice, ay, quédate pues, ya te ungí, ay, quédate. Le dice, no, me voy contigo. Le dice, ay, quédate, hombre. Le dice, no, me voy. Le dice. Aparte de ambicioso, era terco. ¿Era qué? ¿Cuántos de esos tengo acá? Ay, ya no levantaron la mano, yo sé que sí. ¿Cuántos de esos tengo acá? Ahí les va esto también. El Señor ya le había dicho a Elías que se lo iba a llevar. Y entonces Elías, sabiendo que era el papá espiritual de Eliseo, le dice, bueno, ¿qué querés de herencia para cuando ya me vaya, lejos? Y el otro dijo, esto estaba esperando. Quiero 2 por 1. Quiero una doble porción de lo que Dios te dio a ti. O sea, si tú hiciste que cayera fuego, yo quiero que caiga fuego. El doble conmigo. Si tú detuviste el agua 3 años, yo quiero poder hacer eso al doble. ¿Estás acá? ¿Qué pidió Eliseo? El doble. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? Vamos, ahora piensa, ¿qué fue lo que hizo? Entonces viene su papá y le dice, vaya, si estás presente cuando yo sea tomado, lo vas a tener. ¿Cómo te dije que era Eliseo? Terco. ¿Y qué más? Ambicioso. ¿Sabías tú que la terquedad le puede sacar provecho? ¿Sabías que a la ambición también? Pero cuando tienes la sabiduría y el discernimiento del Espíritu Santo. Entonces viene Eliseo, y aunque fuera por ambición a la doble porción, dijo, a este no me le despego. Y obviamente andaba con él, y andaba con él, y andaba con él, y Elías le decía, quédate, me voy, le decía, quédate, solo ahí voy, me voy. ¿Quién te va a servir, papayito? Para eso estoy yo. ¿Quién te conoce tus gustos para comer, hombre? Aquí estoy yo para servirte. Y cabal, cuando en una de esas pasa el carro de fuego y un torbellino se lleva a Elías. Y viene cayendo el manto y dice, onta. ¿A aquel no le interesaba dónde se fue Elías? ¿Qué quería él? No, ¿es cierto o no es cierto? ¿Le sirvió por interés, sí o no? Pero le sirvió. ¿Pusiste atención? Ambicioso y necio. ¿Se te quedó? O sea que aunque sea para alcanzar lo que quieres, hay que servir a la autoridad. ¿Y lo tuvo o no lo tuvo? Algo incrédulo llega, recoge el manto de Elías, de plano lo sacudió, ¿verdad? Y se lo lleva. Acababan de cruzar el Jordán y dice, bueno, vamos a ver dónde está el Dios de Elías. Y ¡ra! Le pega al agua. ¿Y qué pasó con el agua? Se abrió. Yes, dijo, ya la hice. ¿Lo tuvo o no lo tuvo? Levanta tu manita, saca tu dedito, hazle a tu vecino, aunque sea por ambición, sirve. Vamos a ver la número 4 porque ya nos está avanzando el tiempo.
La siguiente forma de honra es a través de dádivas financieras. ¿A través de qué te dije? ¿Qué es eso de dádivas financieras? Es regalar dinero. ¿Pero a quién? ¿A cualquiera? A quien tú reconoces como tu papá. Fíjate que esto yo lo aprendí desde niño y mi papá nunca me lo enseñó con palabras. Mi papá fue criado por sus abuelos maternos, a ellos es a quienes él reconoce como papás, a sus abuelos. Entonces cuando él habla de su papá o su mamá, está hablando de sus abuelos. Pero su verdadera madre, o sea, sus abuelos vivían en Santo Domingo, Suchitepeques, y su verdadera mamá vivía en Champerico. Pues él cada cierto tiempo en el mes se tomaba el tiempo de hacer un viaje y obviamente tu servidor iba por ahí de colado y me daba cuenta. Llegaba, saludaba, ya solo existía, en lo que yo tengo recuerdos o memoria, ya solo existía la abuelita, o sea, la abuelita de él, mi bisabuela. Y él siempre que se despedía, la abuelita tenía un carácter, pero de aquellos agrios, así era la abuelita de veras. O sea que de por ahí viene la línea, ¿verdad? Y sin embargo, mi papá siempre la trató con amor, con respeto, y siempre que se despedía, en ese entonces, imagínate, te estoy hablando de hace un buen tiempo, en ese tiempo se tomaba un billete de 100 quetzales y le decía, aunque sea esto, le dejo mamá. Y tu servidor lo estaba viendo. A la de tantas le dije, ¿y para qué le dejas dinero a tu mamá? Y me dijo, nunca le voy a poder pagar. Pero es una manera de darle gracias por todo el amor, la paciencia y los cuidados que ha tenido conmigo. Entonces dije yo, interesante. Y cuando llegábamos a Champerico, la misma historia. Aunque no se había criado con su mamá natural, también siempre le dejaba dinero. Siempre que llegábamos le dejaba dinero. ¿Qué fue lo que me enseñó? A honrar también a través de el dinero a nuestros padres. ¿Cuántos tienen la bendición de tener a sus padres vivos? Yo no estoy cuestionando cuánto ganes, cuánto dinero te llegue a las manos, pero de lo mucho o lo poco que te llegue, estás tomando una parte para dársela a ellos, a tus padres biológicos. Si no lo estás haciendo, empieza a honrarlos. ¿Cuántos son hijos acá? Hijos, honren a su padre y a su madre si quieren tener larga vida en esta tierra. Y obviamente esto también se corresponde para la paternidad espiritual. Es una forma de reconocer y de honrar que muchas personas no lo hacen. No es una queja, solo es una observación. Del 100% de la gente que viene a esta congregación y a otras congregaciones, porque esto es lamentablemente generalizado, solamente el 20 o 30% de la congregación aporta con sus diezmos. El resto, no. Y en muchos casos no es porque no ganen lo suficiente.
es porque no han aprendido a honrar. Gloria a Dios por ese silencio. Muchas veces nosotros decimos, es que si le doy a mi papá ya no me alcanza. Haz el cambio y vas a ver la diferencia. Dale a tu papá, dale a tu mamá y vas a ver que las cosas cambian. El último punto que veremos hoy es el fruto ministerial. La siguiente forma de honra es a través del fruto ministerial. ¿Cómo así, pastor? O sea, cuando tú maduras y luego te multiplicas. ¿Cuando tú qué? ¿Y luego? Vamos, otra vez. Cuando primero tú y luego te... ¿Cuál es la ley de la vida? Nacer, crecer, ¿qué más? Madurar, es lo mismo que crecer, ¿verdad? Y luego, reproducirse. Para poderse reproducir, ¿qué hay que hacer primero? Crecer. ¿Qué nos dice Pablo en muchas de sus instrucciones en la palabra? Que maduremos, que dejemos de ser niños espirituales, que dejemos la leche, que busquemos la vianda, que dejemos el alimento de recién nacido. ¿Qué está diciendo? Que crezcamos. ¿Por qué? Porque quiere que maduremos para podernos reproducir. ¿Se puede reproducir una niña de 5 años a esa edad? Ahora yo pregunto, ¿se puede reproducir una niña de 12 años a esa edad? Algunas sí, pero ¿cómo nacen esos niños? Todos raquíticos, chiquitos. ¿Por qué? ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? Crecimiento. No es como que ella ya tuviera sus 25, 30 años, ahí ya estaba bien desenrollada, entonces ya sus hijos van a salir hermosos. No una güira de 15, 16 años, ¿verdad? Aló, niñas. Yo ya tengo 18, pastor, te falta, todavía estás güira. Por eso necesitamos crecer. ¿Para qué? Para reproducirnos y poder dar ese fruto. Si manejáramos las iglesias con el concepto pastor oveja, ¿quién se reproduce? ¿El pastor es el que se reproduce para que hayan más ovejas? ¿O son las ovejas las que hacen más? ¿Aló? ¿Cómo es la cosa? ¿Queremos que haya más ovejas? ¿A quién tenemos que mezclar? A las ovejas, ¿verdad? Yo me acuerdo antes la ideología de algunos pastores. ¿Cómo le va, pastor? Por ahí más o menos, siempre en la obra, luchando contra el enemigo y toda la onda, decíamos. ¿Y qué tal la obra? ¿Va creciendo? Sí, ahí vamos creciendo. Tenemos como unas 5 embarazadas. Ya cuando nazcan esos ya tenemos 5 miembros más. Así se reproducían. Voltéate a la persona que está al lado tuyo. Pregúntale, ¿ya maduraste? Vamos, pregúntale, ¿ya maduraste? ¿Por qué le estás preguntando eso? Porque queremos ver tu fruto ministerial. Queremos ver que te reproduzcas. Queremos ver que no solo tú vengas a recibir esa instrucción tan maravillosa que tiene el Padre para ti, sino que traigas a más personas para que conozcan del Señor. ¿Cuántos tienen amigos que no conocen al Señor? Levántenme la mano. ¿Y cuándo los vas a traer? ¿Cuándo los vas a traer? Ahí rapidito bajaron la mano, ¿verdad?
necesitamos dar fruto, mis amigos, si queremos honrar. Recuerda, la autoridad da poder, pero no hay poder sin estar bajo autoridad. Toda autoridad viene de Dios y Él la da a quien Él quiere. Aprendimos que tenemos que ser el número 2. Bájale al orgullo. Hay niveles de obediencia que son la sujeción, el sometimiento y la honra. Pero solo los hijos podemos honrar. ¿Tú amas a tu papá? ¿Ya se lo dijiste? ¿O estás esperando a que esté guardado en una caja de muerto para llegar a decirle, papá, cuánto te amaba? ¿Crees que te va a escuchar ahí? Definitivamente no. ¿Por qué no mejor se lo dices ahora que te puede escuchar? ¿Tienes a tu mamá? ¿Por qué no se lo dices? A lo mejor ya solo te has puesto a gritarle, a contestarle mal, a responderle mal, porque ya te cae mal la vieja, tan aburrida que es, tan necia. Ay, pura niña parece. ¿Y qué? ¿No te aguantó cuando tú eras niña o niño? ¿Aló? ¿Ya se te olvidó? La honra solo la pueden hacer los hijos, las ovejas no. Las ovejas solo piden, las ovejas solo quieren cuidados. Los hijos son los que honran. Y dice la palabra que el Señor nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios tengo acá? Di conmigo, Padre, te doy gracias por hacerme tu hijo. Y gracias por enseñarme que te debo honrar. Y a tus autoridades también. Cierra tus ojos. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria.